Derecho Empresario, Unidad Didáctica 3, Derecho Comercial. Se reiteran los conceptos actividad comercial o mercantil, materia comercial, actos de comercio o actividad empresarial y se realizan y utiliza indistintamente para referir a lo que usualmente se denomina el comercio. Dentro de ellos consideramos incluido el concepto de industrialización, entendido como la transformación de riquezas. Algunos prestigiosos autores intentaron elaborar una definición que fuera comprensiva de todo lo que se considera materia mercantil, y entre estos intentos cabe recordar los siguientes. Rocco la definió como todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio. Bolafio decía que se debía considerar comercial todo acto o hecho jurídico de interposición económica determinado por la especulación. Si bien las descripciones indicadas eran lo suficientemente amplias, dejaban fuera del concepto de comercio actos que los autores y las distintas legislaciones siempre consideraron comerciales, como son los relacionados con los títulos cambiarios, letra de cambio, cheque, etc., o también la navegación cuando es por placer. Pisani comparte el criterio de la doctrina comercialista que sostiene que, ante el fracaso de estos intentos, se considere como materia comercial lo que el legislador determine como tal, teniendo en cuenta la situación económica y social del país del momento en que se legisla. En el Código de Comercio derogado, los actos de comercio estaban enunciados en el artículo 8, y en este se consideraba que acto de comercio es la descripción legal de todo lo que debía ser considerado materia comercial, sometiéndolo de esta forma a las normas del derecho mercantil. El comercio, en el concepto acto de comercio, no debe ser equiparado a lo que significa acto jurídico para el derecho civil, sino como negocio comercial complejo. Pues como surgía de las propias normas, muchas de sus descripciones contienen más de un acto, contrato o negocio. Usualmente se denominan sujetos del comercio a las personas sujetos del derecho que desempeñan actividad mercantil o intervienen en ella. Con la sanción del Código Civil y Comercial se entiende que son los siguientes: el comerciante individual. También es sujeto del comercio el empresario individual, los agentes auxiliares del comercio o las sociedades, también los agrupamientos empresarios o contratos asociativos para realizar actividades mercantiles, pero que no son sujetos de derecho. Teniendo en cuenta la enumeración y clasificación de los actos de comercio, podemos clasificarlos en forma, que son los declarados tales por la ley mercantil, como las letras de cambio, sociedades comerciales, etc. El objeto, que corresponden a la actividad profesional del comerciante, como es la bolsa, los bancos, etc. La causa, que son los contratos no diferenciados por su forma ni objeto con propósito de especulación comercial. Los actos de comercio naturales, que responden al concepto del comercio de la economía, como es el intercambio de mercaderías y dinero, al acto de comercio como la conexión, que son los vinculados con algún acto mercantil o con el ejercicio del comercio, como son las obligaciones de los empleados, y la disposición de la ley, como los seguros, las sociedades anónimas, etc. La obligación se ubica como una categoría de relación jurídica patrimonial y por relación se entiende toda conexión entre dos entes que se vinculan el uno con el otro. Y dicha conexión puede darse entre dos sujetos o entre un sujeto y una cosa o inclusive entre dos cosas. La relación supone precisamente el enlace o unión entre ambos elementos. Las relaciones que conectan a dos o más personas se denominan relaciones intersubjetivas, y estas pueden ser de distinta naturaleza y no alcanzar la categoría de relación jurídica. Por ejemplo, las relaciones de amistad, de afecto, de compañerismo, entre otras.
La relación jurídica tiene connotaciones específicas que permiten diferenciarla de otras relaciones intersubjetivas. Se entiende por relación jurídica aquella especie de relación intersubjetiva en virtud de la cual determinados supuestos de hecho son considerados por el legislador aptos para satisfacer ciertos intereses dignos de tutela, reconociéndose en consecuencia una tutela estable y organizada que se plasma en los correlativos derechos y deberes. Como resultado de la regulación normativa de una relación de la vida social, se producen distintos efectos jurídicos que alcanzan a las personas que intervienen en aquella. Unas se ven protegidas por la norma, que pone a su disposición la tutela jurídica, y otras quedan sometidas a los deberes impuestos por aquellas en interés de las primeras. Y esa correlativa situación de protección y sometimiento es la que pone en relación jurídica a las personas entre las que se da por ser los efectos más característicos de ella. Ambas situaciones corresponden respectivamente al derecho subjetivo y al deber jurídico. La relación jurídica pone en evidencia que, en la realidad, la vida jurídica es mucho más que un conglomerado de derechos autónomos e independientes entre sí, pues trasunta una dimensión más amplia y dinámica en donde los derechos y deberes aparecen entrecruzados y frecuentemente vinculados inclusive con otras relaciones jurídicas. Una relación jurídica se genera mediante un tipo de conexión estable e instituida por el ordenamiento jurídico, y toda relación jurídica contiene una serie de conexiones jurídicas, algunas de carácter externo y otras internas que se dan siempre juntas. Lo externo de la relación jurídica está formado por aquellas conexiones que el ordenamiento jurídico establece entre el sujeto activo, que es el titular del derecho subjetivo, y el resto de la comunidad, sobre la que pesa un deber general de respeto de las relaciones jurídicas ajenas. Y este aspecto pone en evidencia el carácter intersubjetivo que siempre tiene la relación jurídica en cuanto regula conexiones entre sujetos. En la relación jurídica obligacional, lo interno de la relación jurídica presenta una conexión entre dos personas directamente vinculadas, una jurídicamente facultada y otra sobre la que pesa un deber jurídico específico de carácter patrimonial, de cumplir una determinada prestación orientada a satisfacer un interés de aquel, y en la relación jurídica obligacional, entre acreedor y deudor, también concurre aquel enlace externo que emerge de la relación jurídica entre el titular del derecho de crédito y el resto de la comunidad, sobre la que pesa el deber de respetar dicha relación jurídica. La relación jurídica tiene importancia, pues en ella habitan los derechos subjetivos y los deberes jurídicos correlativos, créditos y deudas, las posiciones activas y las pasivas. La relación jurídica engloba derechos subjetivos y deberes jurídicos de distinta naturaleza, sobre los que tiene una prioridad lógica y jurídica evidente. Y de la relación jurídica emergen derechos y deberes jurídicos que forman su contenido. La obligación es una relación jurídica patrimonial y las relaciones jurídicas patrimoniales comprenden todos los aspectos que hacen a la atribución de la persona de bienes económicos y las diversas operaciones jurídico-económicas que se realizan en relación a dichos bienes, como es la distribución e intercambio de bienes y servicios, relaciones de cooperación o colaboración social, etc. La relación jurídica es una relación entre personas reconocidas por el derecho. Es la relación entre el titular de un interés jurídicamente protegido, el sujeto activo,
y las personas o personas obligadas a respetar aquel interés, que es el sujeto pasivo. Y en la situación jurídica es el conjunto de derechos y deberes determinados o eventuales que el derecho atribuye a una persona colocada en ciertas condiciones. La obligación, como aquella relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene un derecho subjetivo a exigir del deudor una determinada prestación patrimonialmente valorable, orientada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés, sea en especie o de manera equivalente. La interpretación de los contratos consiste en desentrañar su verdadero significado, sentido y alcance. La interpretación se efectúa para conocer con exactitud cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes de un contrato. La labor interpretativa se realiza cuando las partes asignan distinto sentido al contrato, por ejemplo, por no estar completa una cláusula, por contradictoria o ambigua, dudosas o imprecisas. Y se tiene muy en cuenta la buena fe como principio de derecho rector. La buena fe objetiva o lealtad es la actuación honesta y la hombría de bien que poseen los contratantes, y la buena fe subjetiva o creencia es el actuar convencido de hacer lo correcto. Las reglas de interpretación se encuentran dispuestas en nuestro orden jurídico y existe un principio adicionado por el Decreto Ley 17.711 en el artículo 1198 que expresa que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y prudencia. A su vez, en el artículo 16 se sostiene que se puede aplicar la analogía legal y esto habilita a utilizar las reglas establecidas en el Código de Comercio que por ser previsto en el Código Civil fueron estipuladas oportunamente por necesidad del tráfico comercial. ¿Y quién interpreta el contrato? Las partes. El juez como intérprete final, pero de acuerdo al contexto general del contrato. ¿Y qué se interpreta? El contenido del contrato. ¿Y cómo se va a interpretar? El juez está obligado a dar el significado de las palabras del lenguaje común entendido por las partes, y la ley tiene un carácter general y el contrato es particular. Por eso la forma de interpretarse debe ser en todo de acuerdo al contrato en cuestión. Y hay diferentes clases de interpretación, teniendo en cuenta el objetivo, ¿no? Según sean los sujetos o según sean los medios o según sean los resultados. Entonces, según esto, la interpretación puede ser doctrinal o privada, judicial o auténtica, teniendo en cuenta los sujetos. Si tenemos en cuenta los medios, puede ser gramatical, lógica o teleológica. Y teniendo en cuenta los resultados, puede ser declarativa, extensiva, restrictiva o progresiva. Salvo que suceda lo siguiente cuando se redacta al inicio del contrato un glosario de términos para favorecer su interpretación, que los usos y costumbres den otro significado a las palabras, que exista significado científico o técnico propio a lo que las partes tienen acceso, el Código de Comercio, desde el artículo 217 al 220, establece las reglas de interpretación de contratos comerciales. Según su uso general de las palabras, el Código de Comercio, en las palabras contenidos en un contrato, deben entenderse de acuerdo al uso general de las mismas, aunque se les pretenda dar otro sentido. Y remitimos a lo redactado más arriba en el apartado de cómo se interpreta, ¿no? En segundo lugar, interpretar las cláusulas. En el artículo 218 del Código de Comercio establece algunas pautas de interpretación a tener en cuenta, teniendo en cuenta la intención de ambas partes y el contexto contractual.
Y otra regla que se establece en el Código de Comercio es la conservación del contrato, que ante la validez o nulidad del contrato que surja de una aplicación negativa o positiva de las cláusulas, se deberá proponer la vigencia del contrato. Si ambas dieran validez y vigencia, deberán tenerse presente el valor de la equidad y la regla general de los contratos en favor contractus. También hay que tener en cuenta la actuación posterior de las partes. Todo hecho de las partes subsiguientes o anteriores a la celebración del contrato y relacionado con lo que se discute debe ser tenido en cuenta para interpretar su sentido y alcance. Y se trata de una interpretación fáctica, que es la doctrina de los actos propios, que implica la prohibición de una persona que contradiga sus actos anteriores que han creado confianza o expectativas en otra parte. También hay que tener en cuenta dentro de estas reglas de interpretación de los contratos la onerosidad de los actos comerciales, y estos actos nunca se presumen gratuitos. O los usos y costumbres del lugar de ejecución. Estos usos prevalecerán sobre cualquier inteligencia distinta que se pretenda dar al contrato. A favor del deudor, en los casos dudosos que no pueda resolverse según las pautas anteriores, se deberá estar siempre a favor del deudor en sentido de liberación. Y la integración del contrato. Este proceso consiste en llenar las denominadas lagunas del contrato cuando determinadas situaciones no se han previsto por las partes. Para estos casos, el juez deberá determinar a qué especie corresponde el contrato en cuestión para aplicar sus leyes supletorias. De no ser posible, se aplicarán los usos y costumbres o la intención común de las partes. Los contratos pueden ser discrecionales, comerciales o paritarios. Por ejemplo, los que son establecidos por las partes, libres de orden público y reglamentaciones donde existía la libertad de contratar y la libertad contractual en la época del codificador. O pueden ser por adhesión, como existe hoy ante la crisis del contrato, como fue entendido oportunamente. Hoy las partes no son paritarias y la voluntad de las mismas se ve en un cono de sombra bajo el orden público. El contrato de adhesión. En estos contratos usualmente se hace en formularios preimpresos con condiciones generales de contratación propicias para la empresa y con limitaciones de responsabilidades donde la contraparte solo puede firmar o no. Se da la relación entre oferente y adherente, que puede ser un consumidor. Quizás en alguna ocasión se puede incluir alguna cláusula adicional, pero será en los casos minoritarios. Y en caso de duda, se interpreta en favor del adherente y contra el estipulante. Esto es porque el estipulante ha tenido el tiempo, ha tenido la dedicación y el profesionalismo necesario para ofrecer las condiciones contractuales en bloque al aceptante. También se da prevalencia a las cláusulas negociadas y manuscritas por sobre las impresas de maneras predispuestas. También se debe interpretar restrictivamente en caso de duda entre sí y no, vale el no como ventaja para el adherente. Es por esto que la Ley de Defensa del Consumidor en los artículos 37 al 39, se ha encargado de proteger al consumidor, estableciendo la interpretación de los contratos de consumo en general y de adhesión en particular para estos casos. La ley establece que serán como no escritas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones a cargo de la empresa o limiten su responsabilidad por daños o importen renuncias o restricciones de derechos del consumidor, o también amplíen derechos de la empresa o inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Además, la interpretación del contrato será en sentido favorable al consumidor. El juez que declare la nulidad parcial de un contrato debe integrar sus cláusulas si fuera necesario. Y se debe tener presente que puede existir
contratos de consumo paritarios y comerciales. El plazo es el elemento accidental del acto jurídico en virtud del cual sus efectos se difieren o limitan en el tiempo. Y la obligación es a plazo cuando el comienzo o el final de su exigibilidad se subordina a un acontecimiento futuro y cierto que fatalmente habrá de ocurrir. Suele distinguirse entre plazo y término, expresiones a las que no siempre se les asigna un sentido uniforme. Según algunos, el término representa una determinada medida de tiempo que se convierte en una circunstancia del negocio jurídico y de la propia obligación. En cambio, el plazo importa, en cambio, un cierto conjunto de unidades temporales. Por ejemplo, en una obligación a plazo suspensivo, el plazo está dado por el curso del tiempo que transcurra hasta esa fecha, periodo durante el cual ella no será exigible, y el término representa el punto mal del plazo. Para otros, importan nociones equivalentes en donde el plazo sería utilizado para referirse al convencional y al término de carácter legal o judicial. Las obligaciones en moneda extranjera se considera que es una obligación de dar sumas de dinero. Y la moneda extranjera es moneda, pero se diferencia de la moneda nacional en que no tienen curso forzoso. En las obligaciones de dinero, que son las que tienen una suma de dinero por objeto desde el nacimiento de la obligación, y se distingue la deuda de dinero de la deuda de valor. La primera se refiere a un valor abstracto, constituido por bienes que luego se habrá de medir en dinero, y cuando sobrevenga el acuerdo de las partes o la sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de practicada esta determinación, aquella obligación se convierte en una deuda de dinero. Por ejemplo, la remuneración no fijada cuantitativamente por trabajos realizados por el acreedor o las obligaciones provenientes del enriquecimiento sin causa. El dinero es el denominador común de los valores e instrumentos idóneos para la cancelación crediticia. El dinero sirve como medio de cambio porque permite obtener cualquier bien o servicio. También sirve como medida de valor, porque en dinero se puede medir el valor de cualquier bien. Algunas características del dinero: cosa mueble, objeto corporal susceptible de tener un valor, que puede transportarse de un lugar a otro; fungible, porque cada unidad monetaria es intercambiable por otra de igual valor; es consumible, porque para su poseedor desaparece por el primer uso; es divisible, porque puede ser fraccionado; y es de curso legal, porque su valor nominal está fijado por el Estado; y de curso forzoso, porque es obligatorio recibirlo como medio de pago. Hay distintas clases de moneda. La moneda metálica, que está acuñada en metales finos, oro, plata, níquel, y su valor está dado por la cantidad de metal fino que tiene. Moneda de papel, que es un billete o papel emitido por el Estado, que representa cierta cantidad de metal fino depositado en bancos oficiales y admite la convertibilidad. El Estado se compromete a cambiarlo por la cantidad de metal fino que representa. Y el papel moneda es similar al anterior, pero sin el respaldo de los metales y sin la convertibilidad. No obstante, es de curso legal y de curso forzoso.